Mira, aquí nos encontramos a 4.400 metros de altura. Estamos en el sector de las balsas. Esta es agua recuperada del relave. O sea, aunque ustedes no crean, aquí en la minería el agua es súper importante. Así que, como este punto es tan importante, se los quiero mostrar. Ya. Este es el contexto. Esas que están ahí, estas se están inundando cada vez con más agua. Y ahí están las bombas donde estas se van a flotar con el agua y van a impulsar el agua hacia arriba, ¿ya? Hacia la planta, si ustedes se fijan. Y arriba están las boosters. Así que saludos desde un proyecto a la altura aquí. Y estas son las balsas. Aquí estoy en las balsas, que están flotando en el agua de relave, la agua recuperada de relave. Aquí igual hay 5 máquinas, motores que están bombeando más arriba todavía de la mina. Aquí estoy aún más cerca de la mina. Pero toda esta obra de ingeniería, la gran minería del cobre, es todo por recuperar agua. Así que eso es lo de hoy, la recuperación de agua del relave. Aquí está el relave de la minera Teck. Bajo esta agua está todo el relave. El agua se fue arriba por flotación y esta agua se recupera y se lleva otra vez al proceso. Se la puede mostrar. Toda esta agua antiguamente en los procesos mineros no se utilizaba, pero aquí en esta empresa sí se le da importancia y se recupera y se toma con esas bombas que ustedes ven aquí, que es la que yo voy a medir en este momento, se lleva hacia arriba hacia el proceso minero que está al otro lado de los cerros. Como ya les he comentado otras veces, estas son las aguas recuperadas, son las piscinas, son las bombas que impulsan el agua del relave, lo toman aquí y lo van impulsando hacia arriba volviéndolo a la planta. Y estos que están acá son las partes eléctricas, las que comandan todos esos motores. Y esta parte está un poco más arriba, pero fíjense, todo esto está artificial, todo para manejar el agua del relave. Todo esto está artificial, todo hecho por la mano al hombre. Esta parte es agua de electrolitos, este es un poquito más fácil. Aquí estamos camino al... Estas son las bombas que vinimos a medir. Y este es donde el paso donde se recupera el agua. Ahí está este es el agua recuperada del relave. Y se bombea hasta la mina que está súper allá. Aquí estamos como en 3.000 metros de altura. La mina está a 4.400. Estas son las piscinas de toda esta agua que está aquí. Es agua recuperada, tal como dice el estanque ahí, agua del relave. Esta agua todavía es tóxica, ¿ya? Estas bombas son las que se encargan de bombearla a la mina, que la mina está para allá arriba. Esta agua todavía le falta para hacer agua de proceso. La tratan un poco y la transforman en agua de proceso, lo cual es fantástico porque agua que antes no se utilizaba y se perdía, ahora se recupera y se utiliza como agua de proceso. Salud. Algunos puede parecerle no relevante la recuperación del agua del relave, pero es muy relevante. En la gran minería del cobre es muy importante esto que se hace. Esta es una piscina intermedia cerca de la mina, ¿ya? Y aquí hay 7 bombas que están debe bombear todo el día y noche hacia la agua recuperada y se lleva a la mina aquí ya. Esto ya es casi agua de proceso, ¿ya? Así que saludos, este es el entorno. Estos motores y bombas que ustedes ven que están siendo desmantelados pertenecían a la etapa booster, encargada de levantar el agua desde este punto hacia la mina arriba a 4.400 metros. Pero ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque tanto ha crecido la recuperación de agua de relave que los niveles están hasta ese punto. Ahora, próximamente todo esto no estoy esperado va a estar inundado completamente de agua recuperada. Ahora, mi punto aquí es que en la gran minería del cobre no solo se usa agua de mar para el proceso, sino que además al final del proceso se recupera el agua. El tanque, acá están los ductos, los cuales alimentan. Esa canal que está ahí trae el concentrado desde arriba, desde la mina, ¿ya? Y acá allá abajo este es el relave, ese que está ahí, ese es el relave, ¿ya? Ahí se recupera el agua, ese que está ahí es recuperación del agua. Aquí es una gran cosa que hace esta minería que recupera el agua. Así que saludos desde acá.